La sepsis en obstetricia es una patología no tan frecuente, su incidencia apenas de 1 por 1000 habitantes por año. La sepsis pasa desde un síndrome séptico a un sepsis grave y a su estado más grave, que es el shock séptico. Los factores predisponentes que hacen que una infección se convierta en sepsis son los factores genéticos, la edad de la paciente, el estado inmunitario, que es el más importante, los métodos de monitoreo y los métodos invasivos que se utilizan en la paciente y que por sí pueden inducir una sepsis. Actualmente, la antibiótico-terapia temprana y adecuada durante las primeras 24 horas y el control minucioso de las infecciones ha disminuido mucho la mortalidad. Es importante conocer el mecanismo por el cual el sistema inmune ataca las bacterias que entran al organismo. Como vemos en la diapositiva, tenemos gram positivos, gram negativos, hongos y virus que son identificados por la primera línea de defensa, que son los monocitos. Los monocitos actúan a través de diferentes extensiones intracelulares, como son los TLR, que son muy específicos. Hay TLR para los hongos, TLR para las bacterias, TLR para los virus. Estos identifican o presentan los elementos en los macrófagos y los activan a través de moduladores como MCD14 o como los MD2. Estos hacen que los macrófagos se activen y trasladen un factor nuclear que produce la replicación de los genes que llevan a la producción a su vez de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, como vemos en la diapositiva. El macrófago activado libera las citoquinas, que son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que estimulan a las células T o activan a las células T. Estas células T activadas estimulan la formación de más neutrófilos y más macrófagos. Los macrófagos engloban todas las partículas por medio de fagocitosis, todas las partículas extrañas, y producen este tipo de reacciones. La célula T activada activa las células B, a su vez activa las células B, las CD8 supresoras y las NK, son las natural killers, y el CD4 helper, de tal manera que todo eso desencadena una reacción inflamatoria que vamos a ver más adelante. Las citoquinas liberadas por los macrófagos tienen funciones proinflamatorias y antiinflamatorias. Como vimos, la interleuquina 1, así como otras interleuquinas, y el factor de necrosis tumoral, que son los más importantes, tienen acciones que favorecen la inflamación. Así, tenemos como los factores activadores de plaquetas, en el caso del factor de necrosis tumoral, la acción de la interleuquina 1 como pirógeno endógeno y factor de crecimiento de células T y B, la activación de fagocitosis. A propósito, la interleuquina 1 es la causante de la fiebre y de los escalofríos en las infecciones. La interleuquina 6 promueve la síntesis de anticuerpos y proteínas en fase aguda. La 12 facilita la proliferación de linfocitos y natural killers. Como vemos, no solamente actúan por sí mismas, sino a través de dar aviso para que vaya mayor cantidad de células contra la infección. La proliferación y diferenciación de linfocitos T por parte de la interleuquina 2 y la quimioquinina, que se encarga de reclutar neutrófilos en el pulmón en el caso de la interleuquina 8. Asimismo, las citoquinas también tienen acciones antiinflamatorias, que son las que limitan su función y evitan que se eternice la destrucción que las citoquinas producen. De tal manera que tenemos la interleuquina 10, que inhibe la síntesis de citoquinas y radicales de oxígeno. La 4 inhibe la producción de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. La 11
que impide la producción de anticuerpos, plaquetas y neutrófilos, la 13 que inhibe la síntesis de interleuquinas 1, 6, 8 y 12, la 1RA que antagoniza a la interleuquina 1 y el factor transformador de crecimiento que inhibe a los macrófagos y las células endoteliales, inhibe la producción de interleuquina 6 y la interleuquina 8 y la oxígeno nítrico sintetasa. Las células de los macrófagos tienen fosfolípidos en la membrana celular que liberan ácido araquidónico gracias a la fosfolipasa. El ácido araquidónico tiene dos vías de acción, a través de la ciclooxigenasa y a través de la lipoxigenasa. A través de la ciclooxigenasa actúan las endotoxinas y las interleuquinas 1 para la acción de la prostaglandina sintentasa y producen prostaglandinas y tromboxanos, mientras que por la vía de la lipoxigenasa, que es estimulada por los macrófagos y los monocitos, se estimula el PGH2, que el PGH2 sintetasa produce los leucotrienes. Este cuadro es importante debido a que las sustancias que tenemos para el control de la inflamación actúa en una de las dos vías, otro por la vía de la oxigenasa o por la vía de la lipoxigenasa. Por la vía de la ciclooxigenasa actúan los antiinflamatorios no esteroides, mientras que por la vía de la lipoxigenasa actúan los corticoides. Los eicosanoides son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienes resultantes de los procesos inflamatorios. Las prostaglandinas actúan sobre los vasos sanguíneos y los bronquios, los mediadores de funciones de citoquinas, pueden ser vasodilatadoras o vasoconstrictoras, pueden producir diuresis, natriuresis y son antiagregantes plaquetarios. Los tromboxanos, también sintetizados por los plaquetas, los macrófagos y los monocitos, causan agregación plaquetaria, vasoconstricción y broncoconstricción, y los leucotrienes, que son sintetizados por leucocitos, son potentes quimiotácticos, son vasoconstrictores, broncoconstrictores e incrementan la permeabilidad capilar responsable del edema en los procesos inflamatorios. La agresión de los factores externos, sean infecciosos o no, a nivel endotelial, a nivel de los vasos sanguíneos, produce una activación endotelial que libera un factor tisular que produce una fuga de líquido a través del aumento de los espacios entre las células endoteliales. Se enlentece la circulación, se estimula la formación de fibrina, hay isquemia local, hay edema intersticial y hay daño tisular. Esa es la primera forma en que actúa el organismo para detener el avance de una infección. Generalmente es un mecanismo muy útil, pero si se eterniza o se sigue manifestando esa acción a través de los monocitos, se produce un daño tisular más extenso que va más allá del daño hacia el agresor, y es una autoagresión lo que tenemos a partir de este momento. Además de los ya conocidos, tenemos otros mediadores como son el óxido nítrico, que es el relajante de músculo liso vascular responsable de la vasodilatación, la sepsis y el shock séptico, los autacoides u hormonas tisulares como la bradiquinina, la histamina, la serotonina y otros péptidos que elevan el calcio libre y estimulan la formación de más óxido nítrico libre, aumentan los flujos sanguíneos en tejidos inflamados. Finalmente, hay alteraciones en la coagulación sanguínea.
el 30 al 50% de los pacientes con sepsis tienen este tipo de alteraciones. Los componentes microbianos que promueven la expresión del factor tisular sobre las células mononucleadas y las células de endotelio vascular son los responsables de que esto ocurra. El factor tisular activa la conversión de protrombina a trombina. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 inducen la coagulación. La interleuquina 10 inhibe al factor tisular sobre los monocitos. Cae la plasmina, aumenta la producción de la remoción y disminuye la remoción de fibrina en los pequeños vasos. Hay una disminución de los anticoagulantes naturales, antitrombina, proteína C y el inhibidor de factor tisular, y hay inactivación de los factores 5A y 8A bloqueando la cascada anticoagulante. Para diagnosticar la sepsis se necesitan 3 o más de los siguientes criterios: temperatura central mayor de 38 o menor de 35 grados, taquicardia, frecuencia mayor a 90 latidos por minuto, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, o alcalosis respiratoria con una PaCO2 mayor a 32 milímetros de mercurio, leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000 por milímetro cúbico, o más de 10% de las formas inmaduras en la sangre. En la siguiente diapositiva vemos cómo el cuadro inflamatorio exagerado, por así decirlo, producido por la sepsis, no solamente puede ser producido por la infección, también lo puede producir el trauma, la pancreatitis, pacientes quemados y pacientes en estado de shock, que activan todos los problemas inflamatorios que son similares o iguales a los activados cuando hay la presencia de una infección. Dicho esto, la sepsis se presenta cuando la respuesta inflamatoria sistémica, SRIS, es originada por una infección documentada clínicamente o por hallazgos microbiológicos, entendiendo por infección el proceso patológico causado por la invasión de un microorganismo en una cavidad, fluido o tejido normalmente estéril. Como dijimos anteriormente, no siempre cualquier tipo de infección va a provocarnos en el paciente una sepsis o un SIRS. Depende de varios factores. Como vemos, hay factores proinflamatorios y alteraciones de los factores antiinflamatorios. Recuerden que las interleuquinas podrían tener ambos efectos y era necesario que se produzcan ambos. ¿Para qué? Para autolimitar la respuesta inmune. Así que los sistemas proinflamatorios que producen infección sistémica nos llevan hacia este tipo de cosas. Pero la no acción de los mecanismos antiinflamatorios favorecen la invasión sistémica y producen desde el SIRS hasta el shock séptico. Todo esto está influido por el compromiso cardiovascular, por la hemostasis, por la apoptosis, la muerte celular programada de estas células. Estas células tienen un tiempo de vida, especialmente los monocitos, que luego de un tiempo deben, por un efecto natural o por una programación natural, deben ser destruidos. O sea, las mismas células que producían destrucción del elemento extraño, estas mismas células deben ser destruidas por el mismo organismo porque tienen un tiempo de vida. Cuando este tiempo de vida se alarga, el daño tisular es mayor y ya no solamente se ataca a la bacteria, sino que se ataca al mismo organismo. Como vemos en la O, donde hay una difusión orgánica, donde predomina el daño orgánico, y la supresión de la respuesta inmune puede predominar también. O sea, puede pasar
de hacer lo necesario, hacerlo en exceso. Cuando la respuesta inflamatoria sistémica se acompaña de disfunción de al menos un órgano atribuible a la misma infección, a la hipoperfusión arterial o la hipoperfusión tisular, se conoce como sepsis grave. Si esta sepsis está acompañada por hipotensión arterial que persiste al menos por una hora a pesar de la administración de los líquidos, se conoce como shock séptico. ¿Qué es la hipotensión arterial o cómo se denomina o a qué se le llama hipotensión arterial en estos casos? Al registro de una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una tensión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio. También puede ser una caída de la presión sistólica de 40 milímetros de mercurio o mayor con respecto a los valores habituales. Además de los criterios diagnósticos que ya vimos anteriormente, pues debemos recordar que estamos ante una infección, así que vamos a tener fiebre o hipotermia, taquicardia, taquimia, cambios en el sensorio, confusión, edema o balance positivo de líquidos y no en muy pocas veces hiperglucemia. De hecho, se ha demostrado que la evolución de la sepsis varía mucho de acuerdo a los estados de la glicemia del paciente. Cuando los estados de glicemia son normales, se ha logrado mejores resultados que pacientes que tienen una hiperglucemia. Estamos hablando de pacientes no diabéticos. Recordemos que la leucocitosis o leucopenia son criterios diagnósticos importantes, así como la presencia de formas inmaduras cuando están presentes en más del 10%. Actualmente se trabaja bastante con dos tipos de exámenes, que es antes con la proteína C reactiva elevada, que era suficiente, pero actualmente la procalcitonina elevada puede decirnos con bastante certeza que una paciente con una reacción inflamatoria generalizada o exagerada va a desarrollar una sepsis. En la sepsis vamos a encontrar dos cosas importantes: hipotensión arterial y gasto cardíaco aumentado. Esas son características súper importantes respecto a este tipo de patología. ¿Cuándo sabemos o cuándo debemos sospechar que hay una disfunción orgánica? Cuando hay una hipoxemia con o sin alcalosis respiratoria, cuando hay oliguria con o sin aumento de la creatinina plasmática. Miren cómo no necesitamos el resultado del examen, en realidad basta con el simple síntoma de la falta de diuresis. La hiperbilirrubinemia, anormalidades de la coagulación o trombocitopenia, y una de los más importantes síntomas es el ilio. El aumento de ácido láctico y la presencia de lividez y retardo del relleno capilar nos indican que hay alteraciones en la perfusión tisular. Como vimos anteriormente, no solamente las infecciones bacterianas, virales o por hongos son causantes de los estados inflamatorios, graves del paciente. También lo son el trauma, la pancreatitis grave, las quemaduras extensas, el shock hemorrágico tardío, la intoxicación por cocaína o salicilatos, las crisis tirotóxicas, el síndrome neuroléptico maligno, los golpes de calor, el infarto agudo al miocardio, el tromboembolismo pulmonar, insuficiencia suprarrenal y la anafilaxia. La falla multiorgánica que se presenta en la sepsis no se debe solamente a la presencia de la bacteria. Como vemos, hay tres factores que influyen en eso: la comorbilidad genética, la infección y el tiempo del inicio del tratamiento.
Es así como ponemos la regla de la primera hora o de la hora de oro cuando utilizamos la clave amarilla, que vamos a ver más adelante. Hay shock e inflamación, y tenemos los daños en el endotelio, en las células inmunes. Hay disfunción en la microcirculación, disfunción de los mediadores, de todos los tipos de mediadores, y alteraciones en los factores de la coagulación. Todo eso influye en las alteraciones de la microcirculación, en el taponamiento de los vasos, en el aumento de la capilaridad. Hay un distrés celular con una alteración de la apoptosis, o sea, una célula que debía morirse no lo hace en el caso de los monocitos, y entonces sigue haciendo daño. Es el mismo organismo el que está haciendo el daño, y hay una falla en varios órganos porque hay alteraciones en la microcirculación. La infección se diagnostica por la presencia de 2 o más cultivos de sangre, con muestras de orina y secreciones bronquiales o cualquier líquido presente en cavidades que normalmente deberían estar estériles, pero que el cultivo nos indica una alteración. Los cultivos pueden ser también de líquido cefalorraquídeo, donde hay alteraciones del sistema nervioso central. Puede haber incluso la necesidad de realizar biopsias de las lesiones sospechosas, y en pacientes que ya han estado siendo tratados por alguna otra bacteria o por alguna otra infección, los cultivos de la punta de catéter. Las bacterias gram positivas más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae, y las gram negativas más frecuentes son la Escherichia coli y la Pseudomonas. Para el diagnóstico necesitamos también radiografías de tórax, ecografías, resonancia magnética, tomografías computadas, ecocardiogramas, y además una especial atención en los inmunocomprometidos para todo este tipo de exámenes. ¿Con qué fin? Con el fin de encontrar el foco infeccioso que originó la sepsis. Criterios de fallo orgánico. A nivel cardiovascular, presión arterial sistólica menor a 90 o una presión arterial media menor a 70 o realmente a 65. En fallo renal, diuresis menor a 0.5 ml por kilo por hora durante 4 horas por lo menos, y aumento evidente de la creatinina. En el síndrome respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio agudo, infiltrados pulmonares bilaterales y la presión venosa central menor a 10 milímetros de mercurio. En la sangre encontramos plaquetopenia y acidosis metabólica inexplicada, cuando encontramos en una muestra de arterial un pH menor a 7.3 y en el plasma los valores de lactato 1.5 veces más alto. El lactato o el ácido láctico en el plasma es de particular importancia en el seguimiento de el tratamiento de la sepsis. Mediante la siguiente gráfica podemos evaluar la secuencia de difusión orgánica en la sepsis. SOFA. Los parámetros que vamos a evaluar son el respiratorio, el renal, el hepático, el cardiovascular, los valores de plaquetas en la sangre y el Glasgow para evaluar el sistema nervioso central. Vemos cómo están valoradas del 0 al 4 en cada uno, y los valores nos van a llevar a pensar o a saber cómo está evolucionando la paciente en caso de haberse diagnosticado una sepsis, y saber si el tratamiento que le estamos dando está evolucionando para mejor o peor. Recuerden que el tratamiento de todo lo que vamos a ver es simultáneo, no significa que uno va primero o otro va después. Generalmente el tratamiento de líquidos, el tratamiento de sostén, el tratamiento antibiótico y los exámenes son todos hechos prácticamente al mismo tiempo.
El fin de la administración de líquidos es la expansión de la volemia, o sea, recuperar el volumen intravascular. Podemos dar coloides o podemos dar cristaloides. En realidad, lo lógico es que demos cristaloides, porque para la administración de coloides tenemos que ver otro tipo de variables para no sobrecargar a la paciente y no producir nosotros mismos daños en la función renal o cardíaca. En cambio, los cristaloides son los de primera línea. El mecanismo es la movilización del volumen del intersticio al espacio intravascular. Recuerden cómo está alterado el endotelio vascular en estos pacientes. Utilizamos soluciones cloruradas, normotónicas o hipertónicas, y cuando la sepsis es grave podemos utilizar dosis controladas de albúminas. Dicho de esa manera, pues nosotros debemos administrar de 500 a 1000 mililitros en una dosis de 30 mililitros por kilo de cristaloides isotónicos en 30 minutos. Y se repite de acuerdo a la respuesta, como vamos valorando la respuesta. ¿Cuál es la función? Recuerden, mantener la presión arterial media en más de 65 o una sistólica en más de 90. Una mejor forma de hacerlo es medir una PVC cada 10 minutos y si aumenta a 2 milímetros de mercurio, continuar hasta cuando tenga 5 y de ahí interrumpir. Si tiene más de 5 en la PVC, debemos dejar de dar los líquidos. La medición del pH de la mucosa gástrica también sirve como centinela de la circulación tisular. Existen exámenes como la capnografía sublingual para ver el CO de los tejidos y ver cómo están, si hay algún daño a nivel tisular. El uso de luz polarizada para observación directa de la microcirculación. Recuerden cómo nosotros veíamos lo de las lividezas. Y uno de los más importantes, la monitorización del ácido láctico, que es el valor más confiable que los dependientes del oxígeno. Cuando el estado de sepsis está muy avanzado, necesitamos utilizar drogas vasoactivas. Cuando lo hacemos, cuando hay mala distribución del flujo sanguíneo a nivel microvascular, con zonas mal irrigadas por vasoconstricción y shunt. El tratamiento está reservado para los casos en que el aporte óptimo de líquidos no haya conseguido la recuperación de la presión arterial. Recuerden, el objetivo era la presión arterial. Solo en hipotensión grave que amenaza la vida se usa vasopresores, sin haber restituido la volemia. O sea, primero restituyen la volemia. La primera meta, como ya dije, recuperar la presión arterial media. Y los medicamentos que utilizamos son la noradrenalina, la vasopresina, la dopamina y la epinefrina. Básicamente nosotros vamos a trabajar con noradrenalina y dopamina, aunque la dobutamina ha demostrado ser mejor que la dopamina en este tipo de situaciones. La noradrenalina es el medicamento de primera línea para recuperar y mantener la presión arterial. Es un muy potente vasoconstrictor. El problema es que puede comprometer un poco la función renal, así que hay que tener cuidado respecto a cómo está la función renal antes de comenzar, y es muy útil en el shock hemorrágico volémico, pero en el shock séptico no suele ser tan útil debido a la alteración de la función renal. La vasopresina es la hormona del estrés en los estados de shock. Restaura el tono vascular, es segura y efectiva, pero debe usarse siempre en asociación a los demás fármacos, en general junto a la dobutamina o la dopamina. La dopamina incrementa la tensión arterial media y el gasto cardíaco. Tiene el mejor efecto sobre la circulación esplácnica. El problema con la dopamina es que puede producir arritmias. El uso de dopamina en dosis bajas para aumentar el volumen de diuresis o como protector de función renal no tiene lugar en la actualidad porque
carece de utilidad. Los agentes inotrópicos de mayor uso son la dopamina y la dobutamina. Aumentan el volumen minuto cardíaco. La butamina es el fármaco de elección en estos casos, pero nosotros trabajamos más con dopamina en nuestro medio. La dosis usual es de alrededor de 5 a 10 microgramos por kilo y por minuto y mejora la perfusión microvascular, y se ha demostrado en los exámenes siguientes que disminuye el ácido láctico en la sangre. La dobutamina debe usarse acompañado por un vasopresor, que generalmente el que usamos es la noradrenalina, aunque lo ideal es usar la vasopresina. Y es muy útil en caso de fallo cardíaco, nos da algo de tiempo y de esperanza en el tratamiento. La antibiótico terapia empírica es prácticamente lo que utilizamos siempre al principio del tratamiento de la sepsis. La administración temprana de los antibióticos mejora la evolución, como vimos al principio, pero podemos cometer errores al iniciar el tratamiento, que puede variar del 22 al 60% de los casos. Recuerden que la mortalidad por sepsis es alta, puede llegar hasta el 40% independientemente de cuál sea su estadio. Pero cuando utilizamos el antibiótico adecuado, la mortalidad puede bajar hasta el 17%. Debemos buscar el patógeno más frecuente en cada patología. Esa es la razón por la que antes de instalar el tratamiento, primero tomamos muestras para cultivo de todas partes. Siempre es importante, si el paciente ha tenido algunos días de evolución en el tratamiento de alguna infección, descartar el origen hospitalario de dicha infección. El tiempo de uso de los antibióticos, una vez que se demuestra que son útiles, es de 7 a 10 días y no deben rotar empíricamente. O sea, si ya comenzaron con uno y vieron que era resistente, pues no deben volver a insistir con ese antibiótico después de dar otro antibiótico. Una forma útil de trabajarlo es utilizar un beta-lactámico más aminoglucósido. Eso es en el 80% de las veces bastante efectivo, pero si la situación es muy grave, ni siquiera eso funcionará. Para eso tenemos el cultivo que nosotros hemos inicialmente mandado a hacer. Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, como el carbapenem, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, deberían estar restringidas al uso específico más que a la antibiótico terapia empírica. Es importante el control del foco infeccioso, no solamente darles antibióticos y ya. Se supone que una vez aislado el germen en el cultivo local, debemos buscar las manifestaciones clínicas de la infección, como son calor, rubor, tumor y dolor. Evaluar los factores de riesgo, porque el primer aparato que se afecta donde quiera que haya comenzado la situación es el aparato respiratorio, el tracto urinario y el abdomen. Por lo menos sabemos que en esos tres lugares es donde tenemos que buscar dónde está nuestro foco infeccioso, si es que ya no lo conocemos antes. El control del foco infeccioso no siempre es quirúrgico, a veces es una simple remoción de catéteres. Y evaluarlo, ver cuáles son los puntos de evacuación. La pregunta es, ¿cuándo debemos actuar? Pues la respuesta es simple, lo antes posible. O sea, tan pronto recuperemos la presión de la paciente, debemos pasar al quirófano una vez encontrado el problema y eliminar el problema, porque si no, el tratamiento de la sepsis no va a funcionar. ¿Cómo se controla el foco infeccioso? Drenando los abscesos que puedan haber, debridando y resecando los tejidos desvitalizados, dando el tratamiento definitivo de infecciones intraabdominales en el caso de drenaje y derivación de vísceras huecas, drenajes percutáneos, intervenciones quirúrgicas, derivaciones y esterilización de las perforaciones, como en el caso de las colostomías, por ejemplo.
Este tipo de pacientes, una vez que regresan del quirófano para el control del foco infeccioso, deben ser evaluadas cuidadosamente, por lo que se recomienda hacer las maniobras de estabilización en UCI y evaluar si la paciente requiere o no una nueva intervención quirúrgica de acuerdo a su evolución. Una decisión difícil siempre es si una paciente que no está evolucionando correctamente debe ser nuevamente intervenida. Estas son indicaciones de cuándo se debe reexplorar: cuando hay persistencia de los signos de infección, cuando hay un hilio prolongado, cuando el dolor es insidioso, cuando hay una mala evolución de la herida y cuando empieza a haber ya signos de peritonitis. Cuando sabemos que todo va bien. Ya vimos cuando las cosas iban mal, pero cuando sabemos que las cosas van bien. Cuando hay disminución espontánea de los edemas, cuando hay balance negativo de líquidos. Recuerden que estos pacientes deben tener puesta una vía venosa central. Cuando hay un aumento evidente en el tejido de granulación de las heridas, necesitamos que pase algo de tiempo y ver que la herida cicatriza. Y cuando se han retirado las medidas de sostén, como por ejemplo la asistencia mecánica respiratoria, eso es bastante evidente. Como es evidente, cuando hay una falla respiratoria, se debe pensar en una intubación endotraqueal. Cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 40 respiraciones por minuto, hay signos de fatiga muscular, evidentes alteraciones del sensorio y la hipoxemia persistente. Otros tratamientos que podrían ser útiles, el uso de corticosteroides, pero se ha encontrado que aumenta mucho las complicaciones. Cuando se da 50 miligramos de hidrocortisona diarios intravenosos durante 7 días, y su mayor utilidad está en cuando se trata de un shock séptico. El control de glicemia es importante para la evolución de los pacientes, porque la duración de la falla respiratoria y la estancia en UCI disminuye cuando los niveles de glicemia tienden a la normalidad. Como vimos en la fisiopatología, se ha intentado trabajar en otros niveles de la producción del estado inflamatorio, como a nivel de la modulación de la inflamación y de la coagulación, pero no se han tenido buenos resultados. Donde sí se ha tratado y se está trabajando bastante es en la proteína C activada, en la PCA, que se ha trabajado en eso, en el mejoramiento de la sepsis grave. Y las gamma-globulinas poloclonales son un medicamento bastante caro y es impredecible su resultado. A pesar de la mejoría del tratamiento y a pesar de con el mejor conocimiento que tenemos respecto a la sepsis, cuando son grados leves de sepsis, pues tenemos una mortalidad que va del 5 al 10% y no se ha logrado modificar demasiado eso. En la sepsis grave es del 20 al 40%, y en el shock séptico, aunque dice que es del 30 al 80%, se puede pensar siempre en el valor más alto, del 80%.